Hola, en la sesión de hoy vamos a abordar lo referente a la culminación del juicio penal en Venezuela. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, profesor de la asignatura de práctica de Derecho Penal, práctica 3, y esta clase está orientada fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela y al público en general. En sesiones anteriores hemos abordado lo referente al desarrollo del juicio penal dentro de la fase de juicio del proceso penal venezolano. Recordemos que el proceso penal venezolano, que se estructura en procedimientos, el procedimiento ordinario y los procedimientos especiales, al final, si hay la presentación de una acusación y esa acusación ha conllevado al dictado de un auto de apertura a juicio, o previamente no ha surgido una sentencia de sobreseimiento o de condena por la vía de la admisión de los hechos, bueno, esa admisión de la acusación y el consiguiente dictado del auto de apertura a juicio conllevó al inicio del juicio oral y público. Ese inicio ese juicio oral y público, que es donde fundamentalmente, estructurado en lo que nos dice el 312 en su parte final del Código Orgánico Procesal Penal, del COP, es donde se va a debatir la prueba, es decir, donde se va a debatir la llamada fiabilidad de la prueba. Ese auto de apertura a juicio que dio origen al juicio oral y público, que funciona como una especie de receta de cocina, de instructivo de uso. Todo lo que está allí en el auto de apertura a juicio es lo que tendrá que debatirse en el juicio oral y público. El hecho acusado presente en ese auto de apertura a juicio es el que requiere su probanza, es el que requiere debatirse. Ese hecho en su aspecto objetivo, la llamada causación, la relación de causa-efecto, la atribuibilidad a alguien de una consecuencia jurídica señalada en una norma jurídico-penal, esa aflicción del bien jurídico que le es atribuible a alguien, pero también deberá debatirse en ese juicio el elemento subjetivo, es decir, la noción, el nexo psíquico que se establece entre el autor y el hecho, para los que creen en la teoría psicologista de la culpabilidad. También las circunstancias de modo, tiempo y lugar, porque a lo mejor ese hecho que se acusó y que va a ser debatido y probado en el juicio oral y público, pues conlleva la existencia o no de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, de los agravantes, de las atenuantes, si el hecho, bueno, es preterintencional o no, en fin, todas estas circunstancias van a ser debatidas en el juicio oral y público sobre la base de un elemento fundamental, que son las pruebas. Es decir, la razón de ser del juicio oral y público es ser el escenario natural, consustancial a la llamada producción probatoria, eso que se denomina la llamada evacuación probatoria, la producción probatoria, se va a escenificarse en ese juicio oral y público. Ese juicio oral y público que en el COP está regulado a partir del artículo 315 del COP y que va a culminar artículos menos, artículos más en el artículo 350, asumida la idea de que al final de ese juicio oral y público se dicta una sentencia. Y esa sentencia puede ser de tres tipos. Puede ser una sentencia de sobreseimiento, porque es posible que aún el sobreseimiento pueda evidenciarse, pueda dictarse en el juicio oral y público. Cuando se evidencia en el juicio oral y público, bueno, que hubo la extinción de la acción penal, por ejemplo, ocurrió la prescripción, o que se verifica la existencia de la cosa juzgada, ese hecho que se supone que se iba a probar en ese juicio, bueno, ya definitivamente, sin margen de ninguna duda, ya ha sido resuelto previamente y ello conduce a la llamada imposibilidad de nueva persecución, el non bis in idem. Pero también puede ser que a la finalización de ese juicio se dicte una sentencia condenatoria. La sentencia condenatoria se dicta como consecuencia de una certeza de culpabilidad. Ya no existe duda razonable, como lo exige la inexistencia de la duda razonable, como lo exige el 24 de la propia Constitución. Ya no existe
duda razonable y por lo tanto se deriva esa sentencia condenatoria. Por cierto, que ni siquiera se habrá dado la recepción probatoria y el desarrollo del juicio oral y público si se dio la admisión de los hechos, que conforme al artículo 375 del COP se da en los prolegómenos inicialmente, vestibularmente, al comenzar el juicio oral y público, y de allí se derivará una sentencia condenatoria. La tercera opción es la posibilidad de una sentencia absolutoria. Entonces hay duda razonable. Hay duda razonable sobre el hecho que se está aportando, es decir, frente a ese hecho nos encontramos que la pretensión fiscal es hablar de un homicidio, más sin embargo el otro hecho paralelo que se está verificando en el juicio oral y público es que lo que hubo fue una legítima defensa, por lo tanto una causa de justificación que hace no punible a ese homicidio. El hecho que está enfrentando, que está oponiendo el fiscal es una violación, y en el desarrollo del juicio oral y público lo que se está verificando es que hubo una relación sexual violenta pero con consentimiento. Pero también esa duda razonable puede surgir sobre la base de la ineficiencia probatoria, la llamada contradicción de la prueba, la contradicción íncita de la propia prueba, si la incapacidad de ese sujeto de prueba para poder demostrar un hecho o circunstancia, o una contradicción externa, la posibilidad de que esa prueba se contradice con respecto a todo el cúmulo probatorio. No existe una unidad probatoria, puesto que hay una gran contradicción, pero también esa duda razonable puede surgir sobre la base de el derecho, es decir, la tipificación, el nomen iuris que se le da a una determinada circunstancia. Bueno, allí está sancionado el delito de encubrimiento, pero también dentro del propio Código Penal, frente al delito de encubrimiento, se dice que, bueno, quien sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de la persona a la que se les indica haber encubierto, no es responsable penalmente. Entonces, esas serían las tres opciones que pudiera surgir a la finalización de ese juicio oral y público en lo que atañe al propio hecho objeto del proceso, se llamada causa petendi, el hecho acusado, porque allí está una norma en el COP que me habla de la congruencia, el artículo 345, la congruencia de la sentencia ha de ser o frente al hecho que se acusó inicialmente o frente al hecho que se describe en el auto de apertura a juicio, vamos, que fundamentalmente sería el mismo hecho, pero a lo mejor la diferencia es la calificación jurídica. El juez de control le adoptó una calificación jurídica al hecho que había acusado el fiscal. Pero también, como lo vamos a ver hoy, pueden haber cambios en la calificación jurídica que se verifica a ese hecho, que se le endosa, que se le adopta a ese hecho una vez que se ha realizado la llamada recepción probatoria. Entonces, veamos ese desarrollo, ¿verdad?, de ese juicio oral y público. En primer lugar, recordemos que, conforme lo indica la lámina, ese auto de apertura a juicio, bueno, debería desembocar finalmente con una sentencia. Esa fase de juicio contiene la audiencia del juicio oral y público, pero como lo están viendo ustedes acá en la lámina, no solamente la fase de juicio va a contener la audiencia del juicio penal, sino que hay actuaciones que se pueden verificar con anterioridad al inicio del juicio oral y público que tienen que ser resueltas en el juicio, en la fase de juicio. Bueno, si ya se dio apertura a ese juicio oral y público, ya es porque obviamente ya lo hemos tratado en otras sesiones, ya se apercibió, ya el acusado ya conoció de la acusación o de las acusaciones, porque pueden haber sido dos, es decir, la acusación fiscal o la acusación particular propia de la víctima. Entonces ya conoció de ello. Y por ello se inició la llamada recepción probatoria. Yo en otra oportunidad, en estos cursos virtuales, bueno, he manifestado que digamos, la coreografía, la formalidad de esa recepción probatoria es relativamente sencillo. En primer lugar,
se le da cabida a las pruebas, a los sujetos de prueba, a los elementos de prueba que hayan sido ofrecidos por la parte acusadora, bajo una lógica. Si el fiscal todavía se mantiene como parte acusadora en ese juicio oral y público, ojo, y estaría hablando ahorita frente a los delitos de acción pública, es decir, los delitos en los cuales ese fiscal asume la titularidad de la acción penal, y bueno, entonces primero se le da cabida a las pruebas que han sido ofrecidas por el fiscal. Muchos se preguntarán cómo es posible que este profesor tenga la duda de que el fiscal pudiera no estar en ese juicio oral y público. Bueno, sí, es posible que ello suceda. La llamada sentencia 902 del 18, del año 18 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo permite la posibilidad de que la víctima asuma la función de acusador particular propio, solo, individual, porque el fiscal en su oportunidad no presentó acusación, siendo que ese fiscal actuaría auxiliando a la víctima que ha presentado una acusación particular propia. Entonces, esa noción de la acusación por parte del acusado, bueno, conllevó o que admitiera los hechos al comienzo del juicio, o que declarara, o que se acogiera al precepto constitucional contenido en el artículo 49.5 de la Constitución, la llamada no declaración coacta, es decir, la posibilidad de acogerse a un precepto constitucional, decidir no declarar, y por lo tanto ello no debe ser asumido como una especie de confesión ficta a los efectos de sustentar la culpabilidad. Pero pudiera darse la tercera opción. La tercera opción, bueno, es sí, declarar. Por cierto, como en el secuestro, en el mundo del derecho civil, todo lo que está dentro del inmueble que está siendo secuestrado, bueno, se quedará dentro. Asimismo lo extrapolo al ámbito de la declaración del acusado en el juicio oral y público. El acusado como fuente de prueba, si decide declarar, bueno, ya eso queda allí, pues ya forma parte de la llamada comunidad probatoria. Esa declaración que se pretende realizarse a los efectos de una defensa, de una desincriminación, a lo mejor de la propia declaración, más bien lo que se encuentran son elementos que sustentan la participación y la culpabilidad. Ya esa declaración libre de apremio y coacción, porque así ha de entenderse que lo ha querido dar el acusado, bueno, ya forma parte pues de ese acervo, de esa comunidad probatoria. Ustedes saben que el concepto de comunidad probatoria se ubica en la idea de las pruebas que han sido admitidas en la audiencia preliminar ante el Tribunal de Control, esas pruebas que han sido ofrecidas por la parte acusadora en sus escritos de acusación, o las pruebas que han sido ofrecidas por la defensa en su escrito de excepciones, y ya las que están presentes dentro de la comunidad probatoria, al ser admitidas en la audiencia preliminar, en la fase intermedia, y estar presente en el auto de apertura a juicio, allí ya pudiéramos hablar del concepto de comunidad. Pero ahora estamos hablando de una prueba novedosa, que es la propia declaración del acusado. Ojo, que pretende él que desvirtúe, que sea una prueba de descargo, pero que a lo mejor esa declaración más bien obra en su contra, más bien se asume como una prueba de cargo, entre comillas, porque oficialmente nadie la ha ofrecido, es decir, el fiscal no la ha ofrecido, salvo esa declaración. Entonces, bueno, ya entra en la llamada comunidad probatoria. Entonces, vamos a darle una revisión, ¿verdad?, a algunas normas que están regulando el juicio oral y público, más allá de lo que establece el esquema, la grafía que les mostré con anterioridad. Bueno, en el artículo 327 me habla de la llamada apertura del juicio oral y público. En el día y hora fijado el juez se constituirá, es decir, el día y hora fijado es aquella fijación que realizó el propio juez de juicio sobre la base de haber recibido y haberse abocado frente al auto de apertura a juicio. Recordemos que ese juicio, como se ha dicho en otras oportunidades, puede dividirse en sesiones del juicio oral y público, y que debe respetarse el principio de continuidad, ¿verdad? Y en la medida de lo posible realizar todas las sesiones en una misma audiencia. Entonces, se verifica la presencia de las partes, y el acusado que se mantiene, como lo indica la norma, en estado contumaz, es decir,
lo que verifica, lo que establece el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, la llamada contumacia. Entonces, existe esa posibilidad ulterior, ¿verdad? Conforme lo indica el 327 del COP, que se dé el llamado el juicio en ausencia, el juicio en ausencia del acusado, pero sin que deba de irrespetarse la presencia de su defensor. Es decir, la llamada circunstancia de contumacia, condición de prófugo o condición de rebelde, muy criticado por mí. Yo interpuse un recurso de nulidad del Código Orgánico Procesal Penal en el año 2012 ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y una de esas normas que he cuestionado es la llamada enjuiciamiento en ausencia. Eso es ciertamente invalida el llamado principio de audiencia que establece el artículo 49.3 de la Constitución. Entonces, de igual forma, pudiera, conforme al 328, evidenciarse lo que se llama el delito en audiencia, es decir, la posibilidad de que se den delito en el propio fragor de la audiencia, ilícitos penales. Obviamente que dentro de esos ilícitos en audiencia, lo que uno tendría en la mente siempre fundamentalmente es el llamado perjurio, es decir, la posibilidad que se dé ese delito contra la administración de justicia contemplado en el Código Penal. Por cierto, que ese perjurio, es decir, declarar lo cierto sobre algo falso o falsear sobre algo que es cierto, se evidencia en el propio desarrollo de la producción testimonial en el juicio oral y público. Mal se pudiera asumir el delito de perjurio contrastando una declaración anterior de ese testigo en alguna actuación previa al juicio oral y público con respecto a alguna que se verifica en el propio juicio oral y público, pero también un delito en audiencia que pudiera verificarse, ¿verdad? Es la existencia de unas lesiones entre testigos que de alguna forma se pelean en el propio juicio oral y público. ¿Por qué no decirse delitos de corrupción de funcionario público, el prevaricato, la corrupción que se evidencia frente a la actuación de un fiscal cuando alguien lo señala en el propio desarrollo del juicio oral y público, o la corrupción que se evidencia frente a la actuación de un juez? En todo caso, nos dice la norma que ante ello, y allí obviamente estaríamos hablando de un delito flagrante, porque la flagrancia se está verificando en el propio desarrollo de la audiencia. Entonces, la norma establece que aquel será puesto a disposición del funcionario del Ministerio Público que corresponde, remitiéndole copia de los antecedentes necesarios. Es decir, lo que se estaría hablando en este caso, porque mal el juez pudiera condenar ese nuevo hecho que se está verificando en este momento, es remitir copia certificada del acta del juicio oral y público ante el fiscal superior del Ministerio Público, si se tratara de un delito de acción pública, a los efectos de que ese fiscal superior del Ministerio Público asigne la causa a un fiscal subalterno. Entonces, el 329 me habla de los llamados trámites de los incidentes o incidencias. Es decir, los incidentes o incidencias son pronunciamientos previos y especiales. No se está, de alguna forma, en este caso, resolviéndose el llamado hecho objeto del proceso, sino los llamados incidentes o incidencias, muchos de los cuales pudiera ser, por ejemplo, la presentación de una excepción, esa excepción que todavía es posible que se presente ante el juicio, ante la fase de juicio, aquellos que fueron declaradas improcedentes en la fase intermedia y que se pueden insistir, pero también pudiera darse la llamada admisión de una prueba complementaria, aquella que está descrita en el artículo 326, es decir, una prueba de la cual se tuvo conocimiento una vez que se ha dictado el auto de apertura a juicio, y esa admisión, asumirse audita, alteran parte, no en la propia intimidad del juez, los incidentes o incidencias, ¿ok? De forma, digamos, somera, antes del propio desarrollo del debate sobre el hecho objeto del proceso. Otra, bueno, ya abordamos el tema de la llamada declaración del imputado conforme a lo que establece el artículo 330. Por cierto, que esa declaración puede darse a un doble nivel, es decir, declarar y además responder preguntas, declarar y además contestar. Pudiera ser perfectamente que ese acusado haya decidido
declarar, pero no responder preguntas. Y entonces, inclusive, hasta de su propio defensor, mal podría un juez de juicio indicarle al acusado, mire, como usted decidió sí declarar, tiene que responder las preguntas. Pues no, pues pudiera ser que me acoja al precepto constitucional de una manera, digamos, parcial. Sí decido declarar, pero no decido responder la pregunta. En todo caso, si decide responder la pregunta, o digamos el orden que establece la norma, es que en primer lugar interrogue el fiscal del Ministerio Público y luego pase si hay acusador particular propio, bueno, entonces la representación, el abogado del acusador particular propio, hacer la pregunta. Recuerden que el acusador particular propio sería la víctima y luego pasar a las preguntas por parte de la defensa, conforme lo establece el artículo 330. Bueno, obviamente el 330 no podría dejar de incluir en la parte final, en su infine, el llamado a acogerse al precepto constitucional. Si son varios los acusados, los que van a declarar conforme al artículo 331, no podrán declarar de forma conjunta. Se apartará el que haya declarado a un sitio colindante a la audiencia, pero sin estar en el propio juicio. Y después, como nos lo indica el 331 en su parte final, informarle. ¿Quién deberá informar resumidamente lo ocurrido en la audiencia? Bueno, debería ser el propio juez. Es decir, debería informar de lo que declaró el anterior sin colocar, sin poner a la secretaria a leer el acta. Después, declaraciones, informarlo resumidamente de lo ocurrido, los efectos de tampoco propiciar la llamada contaminación. Recuerden que aquí se puede dar una circunstancia de litisconsorcio pasivo, es decir, se encuentra el que está sindicado como perpetrador, el acusado, perpetrador, pero también pueden haber coacusados sobre la base de coautorías que se realizan de forma conjunta en la realización del hecho, o coautorías que por la vía, por ejemplo, de la concausa, pero también pueden hablarse de partícipes, es decir, cooperadores necesarios, cooperadores inmediatos o cómplices necesarios o no. Si asumimos el principio de la llamada unidad del proceso, por lo tanto, todos los que intervinieron en ese hecho deberían, el juicio oral y público debería propiciarse frente a todos ellos. Pero bueno, a veces se da la imposibilidad, y si se da la imposibilidad de esa asistencia conjunta, se da lo que se denomina el rompimiento de la continencia de la causa. Es decir, cuando ha habido la imposibilidad alguna de que se dé esta reunión de todos los litisconsorciados pasivos, y que está bien regulado en el Código Orgánico Procesal Penal, y que no voy a ir a ello porque de alguna forma me distraería en el objeto principal de esto. Entonces, bueno, dentro de las facultades del acusado, conforme al artículo 332, la facultad está vinculado a todas las declaraciones en cualquier momento que debe hacer el acusado. Es decir, no solamente en una etapa inicial, sino que perfectamente, como nos indica el 332, en el pleno desarrollo del juicio oral y público, aun cuando ya se haya dado la recepción probatoria, él tiene derecho a declarar, aunque previamente se haya abstenido. De igual forma, surge la necesidad de que en cada declaración, y que ello conste en acta, por cierto, que no sea solamente un andamiaje formal, sino que efectivamente se haya realizado. Recuerden que esa audiencia del juicio oral y público está con presencia del público, oral y público, en la sala de juicio. Disculpa, estoy en una clase virtual, ya hablamos. Entonces, eso es posible que deba apercibírsele del precepto constitucional y del infine del artículo 330 del COP. El acusado podrá hablar con su defensor sin que por ello la audiencia se suspenda. No obstante, no lo podrá hacer durante su declaración o antes de responder la pregunta que se le formule. Ojo con esto, voy a repetir la indicación del 332. No podrá hablar con el defensor durante su declaración o antes de responder a una pregunta que se formule. Entonces, por lo tanto, como estrategia de defensa, ha de entenderse que sí, se ha permitido, es decir, si la defensa de alguna forma ha aconsejado la declaración del acusado, bueno, ya está
en su libertad, pues, a sus anchas, el propio acusado en su dicho. Lo que diga, bueno, para bien o para mal, porque ya forma parte de la llamada comunidad probatoria, lo que se encuentra dicho por ese acusado, aún teniendo la posibilidad de acogerse al precepto constitucional. El artículo 333, entonces aquí nos encontramos a lo que yo quería asumir fundamentalmente en esta sesión, ¿ok? Las llamadas que yo denomino casi en un término un tanto jocoso, ¿verdad? Las llamadas Tres Marías. Recuerden ustedes, sobre todo los que en Venezuela me escuchan, que cuando se habla en bachillerato, ¿okay? De las llamadas, en la secundaria, de las llamadas Tres Marías, se dice, bueno, mira, hay que pasar matemática, química y física, que serían las materias fundamentales, más difíciles, ¿no? Además de las demás materias, bueno, o sea, aquí no hablamos, bueno, ya pasaste las Tres Marías, entonces, las materias más importantes en el bachillerato. Bueno, esas Tres Marías son los tres institutos fundamentales que se dan en el juicio oral y público coetáneo o una vez que se haya dado la llamada recepción probatoria. ¿Ok? Esas Tres Marías, esos tres institutos son la advertencia de cambio de calificación, artículo 333. La ampliación de la acusación, artículo 334, y me estoy refiriendo al COP, y los nuevos hechos, artículo 342 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Okay? Entonces, esos tres institutos que se verifican en el juicio oral y público son contemporáneos o coetáneos a la llamada recepción probatoria. Aquí estamos abordando la llamada advertencia jurídica de nueva calificación. Esa que está regulada en el Código Orgánico, repito, en el artículo 333 del COP, la llamada advertencia de cambio de calificación jurídica. La nueva calificación jurídica en el 333. Fíjense que la norma indica que ello va a ocurrir en el desarrollo del juicio oral, ¿ok? Durante el fragor, durante el desarrollo de la audiencia. Fíjense, esta advertencia, como lo indica el 333, deberá ser hecha por el juez después de terminada la recepción de pruebas, si antes no lo hubiere hecho. Por lo tanto, cuando uno dice, bueno, cuando antes no lo hubiera hecho, ¿a qué se está refiriendo la norma? Recuerden que si han asistido, si han presenciado alguna de estas clases virtuales, y por favor, los invito, están todas colgadas, pues, están todas ubicadas dentro de mi página, dentro de el canal YouTube Ángeles Serpa Aponte. Existe la posibilidad que al comienzo del juicio oral y público se dé la llamada advertencia de cambio de calificación, que está regulada en el artículo 375 a los efectos de la imposición inmediata de la pena rebajada. Si es uno de los delitos importantes que están contemplados en el artículo 375, pues la rebaja será solamente de una tercera parte. Si no es uno de los delitos que están descritos en el 375, se podrá aspirar de una rebaja a la mitad. Pero hay sentencias de la Sala Constitucional que nos indican que antes de que se dé la admisión de los hechos, el juez debe manifestar si está de acuerdo con la calificación jurídica que está presente en la acusación. Eso sería si esa admisión se diera en la fase intermedia, en la audiencia preliminar. Pero estamos hablando de la fase de juicio. Entonces, por lo tanto, la calificación jurídica es la que está presente en el auto de apertura a juicio. Allí es donde uno entiende aquel concepto de calificación provisional, de calificación provisoria, de la que nos indica el 313, el 314 del COP, para hablarnos de la calificación que adoptó el juez de control. Claro que provisional, claro que provisoria, porque ahora, con la posibilidad de la advertencia de cambio de calificación por parte del juez de juicio, el juez de juicio puede advertir sobre una calificación distinta. Es decir, ni siquiera la del fiscal cuando acusó o refutar esa calificación que le dio el juez de control
en la fase intermedia, aun cuando ese juez de control con esa calificación había hablado del famoso pronóstico de condena, es decir, su pronóstico de condena era sobre la base de esa calificación, pero ahí está entronándose la calificación provisional o provisoria en el 313, a la del juez de control, precisamente por esto, por esta posibilidad. ¿Quién más pudiera estar en el llamado control judicial de la acción que el propio juez de juicio, quien ha presenciado la recepción probatoria, la fiabilidad de la prueba? ¿Quién es el que puede asumir esa posibilidad, esa advertencia de cambio de calificación? Entonces, fíjense que ese es cuando se diría la posibilidad de lo anterior. La posibilidad de lo posterior a la recepción probatoria, bueno, sería la circunstancia, digamos, más formal del asunto. Culminada la recepción probatoria, todos los sujetos de prueba fueron producidos, fueron evacuados, hicieron lo suyo, declararon o se leyeron los documentos. El juez dice, cuidado, me da la posibilidad de una advertencia de cambio de calificación. Esa advertencia de cambio de calificación, cuidado, puede ser hacia más o hacia menos. ¿Sí? De forma peyorativa o puede ser in bonam parte del acusado. La norma establece necesariamente que debe advertírsele, porque ahí está a la parte, porque ahí está el 345 hablando de la llamada congruencia de la acusación y sentencia, y también admite el 345 la posibilidad de que la congruencia ya se dé frente a la llamada advertencia de cambio de calificación. ¿Ok? Yo creo que si estamos respetando las garantías procesales a partir del debido proceso, esa advertencia de cambio de calificación siempre tiene que quedarse dentro de la familia de delitos. Es decir, no se podría dar una advertencia de cambio de calificación si esa advertencia obra frente a otro bien jurídico distinto. ¿Ok? Es decir, la advertencia del cambio de calificación tiene que darse enfocándose, quedándonos dentro de la propia familia de delitos. Por ejemplo, se dio la acusación y así está presente en el auto de apertura a juicio frente al llamado hurto de vehículo automotor. Y el juez indica, no, mire, a partir de ahora, sobre esta recepción probatoria, yo advierto que lo que pudiéramos estar en presencia es de robo de vehículo automotor. Ubiquémonos, por ejemplo, o lo contrario, in bonam parte, se acusó por robo y ahora estamos en presencia de hurto. Yo, por ejemplo, no toleraría la posibilidad de que la advertencia de cambio de calificación vaya frente a quien acusa por el delito de lesiones intencionales y el juez advierta la posibilidad de que estamos en presencia de un homicidio intencional en grado de frustración, porque sería un bien jurídico distinto. En un caso es vida y en el otro integridad corporal. Mal pudiéramos hablar unas cosas tan rocambolescas como que, por ejemplo, se acuse y así esté presente en el auto de apertura a juicio violación como delito contra la libertad sexual y el juez advierte un cambio de calificación frente al delito de robo, afectación de la propiedad, quedándonos dentro del propio ámbito de la desprotección de bienes jurídicos. Por ejemplo, malversación frente a peculado, ¿okay? Una circunstancia como esta, actos lascivos frente a violación o viceversa. ¿Qué es lo que va a asumirse frente a la advertencia de cambio de calificación? Ese juez lo advierte a las partes y las partes de inmediato, bueno, podrán hacer lo suyo. El fiscal del Ministerio Público insistir en la calificación dada al hecho que está presente en el auto de apertura a juicio. La defensa, bueno, decir que ni esa ni otra, porque aquí la defensa manifiesta que ni siquiera por ese hecho presente en el auto de apertura a juicio, ni el que se pretende la advertencia del cambio de calificación. Una vez dicho esa advertencia, el juez tiene que apercibir a las partes a los efectos de que las partes decidan si requieren una nueva recepción probatoria, una reapertura de prueba, porque no es poca cosa lo que está en juego, sino la posibilidad de una advertencia de cambio de calificación y que termine condenándose por un delito distinto. Entonces, solo si las partes deciden una reapertura del lapso probatorio sobre la base de esa advertencia de cambio de calificación, pero se reiniciará, como lo indica el 333, esa recepción probatoria desde el comienzo, inclusive hasta el apercibir al acusado su declaración inicial.
Puede ser que las partes indican, no queremos ninguna reapertura del lapso probatoria, pero sí insistimos en la calificación inicial que se ha dado. Una gran pregunta sería, bueno, si se da esta advertencia de cambio de calificación, ahora sí el acusado sí podría optar en la llamada admisión de los hechos. Él diría, bueno, inicialmente no me interesaba porque era el delito de robo, pero ahora usted, juez, está indicando que hay hurto, que hay una advertencia, bueno, lo ha negado. La sala de casación penal del Tribunal Supremo de Justicia lo ha negado esa posibilidad, indicando que solamente vestibularmente al comienzo es cuando es posible. Yo, Ángel Serpa, con una opinión doctrinaria, una opinión académica, yo un tanto difiero de ese criterio. Yo creo que si se reconfigura completamente el hecho, bueno, se da esa posibilidad de la llamada admisión de los hechos, pero es que inclusive hasta a favor de la víctima, porque si se está reconfigurando el hecho, siendo que el hecho anterior, por ejemplo, no era posible la llamada acuerdo reparatorio, porque supónganse ustedes que el delito no era reparable, es decir, se estaba acusando inicialmente por hurto, pero ahora se dice por robo, perdón, y ahora se indica que es hurto. Entonces, el hurto sí es reparable porque solamente es un bien jurídico, es unofensivo, es la propiedad, bueno, hasta la posibilidad de alternativas a la prosecución del proceso ante esta circunstancia de reconfiguración del hecho, que en realidad el hecho es el mismo, lo que se está cambiando es la calificación jurídica. Bueno, si ninguna de las partes decide de forma alguna esa reapertura del lapso probatorio, bueno, sigamos entonces hacia el devenir, que sería la emisión del veredicto y el dictado de una sentencia. La otra de esas Marías, ¿verdad? Manifestada, yo le hablaba de las llamadas 3 Marías. Entonces, la otra de esas Marías que pudiera darse es la llamada ampliación de la acusación, descrita en el artículo 334. Esta advertencia de cambio de calificación proviene del juez, esta ampliación de la acusación proviene del fiscal del Ministerio Público, la llamada ampliación de la acusación. Esa ampliación de la acusación que regulado en el COP, en el artículo 334, ¿verdad? Asume la llamada iniciativa de la misma por parte de los acusadores. No es solamente por parte del fiscal del Ministerio Público, sino por parte de la víctima que se le ha admitido la condición de acusador particular propia. Durante el debate, nos dice el 334, y hasta antes de las conclusiones se le cederá la palabra a las partes para que imponga, nos dice la norma, la posibilidad que durante el debate, antes de concedérsele la palabra a las partes para que expongan sus conclusiones, el Ministerio Público o la querellante, se equivoca un tanto aquí la norma, porque en realidad no sería el querellante, sería el acusador particular propia. El querellante ya culminó su labor cuando puso en conocimiento un delito de acción pública y se le admitió la querella, y ahora le renace la posibilidad de presentar la acusación particular propia. Entonces, técnicamente estaríamos hablando del acusador particular propio, estamos hablando de delitos de acción pública. Podrán ampliar la acusación mediante la inclusión de un nuevo hecho o circunstancia que no haya sido mencionado y que modifique la calificación jurídica o la pena del hecho objeto del debate. Entonces, hay una vinculación entre este 334 con el llamado 342. Por cierto que en la parte del 334 nos indica que el acusador particular propio podría adherirse a la calificación fiscal o puede ser que presente una propia ampliación de la acusación y, por qué no decirlo, darse la contradicción del rechazo, no solamente de la defensa frente a esa ampliación de la acusación, sino que se dé el rechazo interacusadores, el fiscal indicando que está en desacuerdo con esa ampliación de la acusación por parte de la víctima, acusador particular propia, o la víctima haciendo lo suyo, es decir, diciendo que está en desacuerdo con esa ampliación de la acusación por parte del fiscal. Fíjense que ello es como consecuencia, ese nuevo hecho que se está evidenciando, obviamente tiene que ser un hecho que se haya probado. Ese nuevo hecho ha de ser un hecho que se haya derivado de la llamada recepción probatoria.
o perfectamente pudiera demostrarse que hay un nuevo hecho, es decir, asumido por parte del fiscal, y que ese nuevo hecho ahorita en la contemporaneidad del juicio oral y público es que se está conociendo, para evitar las llamadas pruebas sorpresivas, y que por lo tanto no era una especie de conejo metido dentro del chistín, dentro del sombrero de un mago, ¿ok? O una prueba bajo la manga, sino que se evidencia que es ahora. Bueno, ello será ofertada como una prueba complementaria y tendrá que debatirse sobre la admisión de esa prueba, fundamentalmente sobre la noción de pertinencia y necesidad. Si de alguna forma se verifica que fue su conocimiento anterior, estaríamos hablando de que fue extemporánea esa presentación de esa prueba que configura ese nuevo hecho, y sobre la base de lo que establece el numeral primero del artículo 49 de la Constitución, coligado con el 181 del COP, estamos hablando de una prueba ilícita, porque se ha respetado la oportunidad, porque el conocimiento de ese hecho o la prueba fue anterior al propio juicio oral y público, y mucho más anterior de ahora que se pretenda la ampliación de la acusación. Entonces, bueno, esa ampliación de la acusación, vamos a ver casos concretos. Bueno, vamos a volver con el eterno ejemplo. Bueno, hasta ahora yo acusé por hurto, y así está presente en el auto de apertura, pero hemos visto en el desarrollo de esta recepción probatoria lo que han hablado los testigos, que hubo coacción, y por lo tanto yo planteo una ampliación de la acusación hacia el delito de robo. Ojo, nos estamos quedando dentro de la misma familia de delitos. Okay. Mal pudiera ser que hasta ahora yo acusé por lesiones intencionales, pero ahora nos estamos dando cuenta que hubo un ánimo necandi por parte del autor, un ánimo auxiliario, un ánimo de muerte, y por lo tanto amplío la acusación con respecto al delito de homicidio intencional en grado de frustración. Ello no podría ser admitido por un juez, pero pudiera ser que se hacía menos. Es decir, fíjense que el nombre indica ampliación de la acusación. Por lo tanto, uno indica, bueno, solamente el nombre de las normas es lo que puede derivar la interpretación, la fuente, lo axiológico, sino el contenido de la propia norma. Bueno, ahí es donde uno entiende el concepto del fiscal del Ministerio Público como parte de buena fe. Ad maior, ad minus, se nos dice como principio, ¿ok? A partir del viejo derecho romano, las máximas. Quien puede lo más, puede lo menos. Es decir, si yo puedo ampliar la acusación, ¿por qué no puedo disminuir mi pretensión sancionatoria? Entonces, bueno, esto estaba acusado por robo, pero ahora me estoy dando cuenta que realmente estamos en presencia de hurto. Esto a lo mejor lo pueden ver personas fuera de Venezuela, pero en Venezuela tenemos una expresión muy coloquial, pues, además de ese ad maior ad minus, quien puede lo más, puede lo menos, una expresión que nos habla agarrando aunque sea fallo, ¿okay? Entonces dice, bueno, de alguna forma ese fiscal preferiría que fuese sancionado a quien acusó, aunque sea por una norma inferior, a que no sea acusado de nada, al darse cuenta de que no lo acompañó hasta ese momento la llamada recepción probatoria. Entonces, bueno, es la llamada ampliación de la acusación. De igual forma, el mismo efecto del 334 se deriva con respecto al 333. Aquí se le preguntaría, ¿verdad?, a la defensa, el juez debería preguntarle a la defensa si frente a esa ampliación de la acusación desea la llamada reapertura probatoria, o preguntarle a la víctima si asume la función de acusador particular propia. Si no es acusador particular propia, la víctima no es parte dentro del proceso, es un sujeto procesal, ¿ok? Pero no es parte en el sentido que asuma pretensiones procesales. Entonces sería solamente frente a la defensa. Por cierto, que sería francamente contradictorio que ese fiscal, manifestando la llamada ampliación de la acusación, le solicite al juez de juicio que se reaperture el lapso probatorio. Eso sería una franca contradicción. Ese comportamiento procesal de las partes sería bien contradictorio y debería conducir a una sentencia absolutoria por parte del juez, porque de alguna forma ese fiscal está indicando que esa ampliación de la acusación, él no está convencido sobre la base de las pruebas que hasta ahora se recepcionaron y que fueron producidas, sino que sobre unas pruebas futuras. Bueno, hay una franca contradicción
en ese devenir, en esa actuación por parte del el fiscal del Ministerio Público o la parte acusadora, la acusadora particular propia. Entonces, no, concluye la norma del 334. En relación con los hechos nuevos o circunstancias atribuidas en la ampliación, se recibirá nueva declaración al acusado y se informará a todas las partes que tendrán derecho a pedir la suspensión para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa, lo que yo llamo la reapertura probatoria. Cuando este derecho sea ejercido, el tribunal suspenderá el debate por un plazo que fijará prudencialmente, no debería ser más allá de los llamados 15 días, según la naturaleza de los hechos y la necesidad de la defensa. Los nuevos hechos o circunstancias quedarán comprendidos en el auto de apertura a juicio, es decir, que se reconfigura el auto de apertura a juicio. ¿Ok? Esos son los efectos de conllevar la llamada congruencia entre acusación y sentencia. La tercera de las Marías que yo le quería mencionar es decir, la tercera de las circunstancias que yo le quería mencionar es la que está descrita en el artículo 342 del COP. Un artículo muy interesante que se denomina nuevas pruebas. Recuerden lo siguiente. En el proceso civil existe lo que se denomina el llamado auto para mejor proveer. Esa posibilidad que se pudiera dar hasta de forma oficiosa por parte del juez a los efectos de demostrar el llamado hecho objeto del proceso, una suerte de iniciativa probatoria por parte del juez. Entonces, aquí estamos hablando de los nuevos hechos que descritos en el artículo 342 del COP, ¿ok? Es otro instituto interesante que se puede dar, digamos, a la finalización de ese juicio oral y público. Aquí me planteo yo, y así lo coloco en las láminas, si se pudiera incorporar una nueva prueba, ¿ok? Una prueba que haya sido distinta, que no haya sido ofertada. Bueno, siempre que se dé la llamada, el encuentro del nuevo hecho sobre la base de la recepción probatoria. Es decir, en la recepción probatoria se está verificando un hecho que es relevante con respecto al llamado hecho acusado, que de alguna forma sus contornos, ¿ok?, han sido dibujados a partir de la declaración de los testigos, de las pruebas que hasta ahora han sido recepcionadas, pero que hace falta un remate probatorio, hace falta como una circunstancia, digamos, adicional en la demostración, a pesar de que, digamos, sus rasgos básicos, iniciales, sus contornos, surgieron a partir de la recepción probatoria inicial. Entonces, ese nuevo hecho que está descrito en el artículo 342 del COP y que imbatible en todas las reformas del COP se ha mantenido, excepcionalmente el tribunal podrá ordenar de oficio o a petición de parte. Nótese la palabrita cuando se habla de un sistema acusatorio. Entonces, la posibilidad, que lo que define el sistema acusatorio es la llamada contradicción de parte, un sistema adversarial de contradicción en donde el juez no está para probar nada. Bueno, aquí hay una gran excepción. Ese artículo 342 forma parte del llamado control judicial de la acción, pero el llamado concepto de verdad material que establece el 13. O a petición de parte, la recepción de cualquier prueba si en el curso de la audiencia surgen hechos o circunstancias nuevos que requieren su esclarecimiento. El tribunal cuidará de no reemplazar por este medio la actuación propia de las partes, pero se dice ordenar de oficio. ¿Okay? Entonces, no es que hay contradicción entre la parte inicial del 342 y la parte infine. Es decir, dentro de esa limitante, dentro de ese actuar no deportivo que tiene el juez ante ello, bueno, tiene que ser un hecho de relevancia. ¿Qué pudiera configurar un hecho nuevo? Bueno, un hecho nuevo ha de ser un hecho que está vinculado al propio hecho objeto del proceso, el que requiere la acusación. ¿Okay? Bueno, el hecho nuevo que se está evidenciando a partir del testimonio de la víctima es cuando la víctima indica que se encontraba dentro del vehículo automotor cuando fue coaccionado
por el acusado para entrega del vehículo. Y eso lo corrobora tres testigos. Y esos tres testigos, que de forma alguna fueron mencionados por la víctima, ahora estos tres testigos indican que ellos son familiares de la víctima. Esa circunstancia de ser familiar de la víctima, presunción objetiva de falta de fiabilidad, no se conocía con anterioridad y por lo tanto es necesario que ese nuevo hecho, la relación parental, para verificar si existe una presunción objetiva de falta de fiabilidad de los testigos, bueno, es un hecho nuevo que es relevante a el hecho objeto del proceso, el cual va a configurar la sentencia. Imaginémonos rocambolescamente otra circunstancia. Bueno, esta persona está siendo acusada por el delito de violación y entonces los testigos indican allí, bueno, sí, yo observé cuando hubo una relación sexual violenta, con gritos, etcétera, etcétera, pero como ellos son hermanos, ellos siempre acostumbran a hacerlo así. Ojo, una circunstancia novedosa. Uno, se está evidenciando a partir de un testimonio que hubo un consentimiento a la práctica sexual.